A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos al 9 de julio del año 2024. Son las 15:01 aquí en el paralelo 35, donde intentamos, como cada tarde de cada martes o cada jueves a las 15 horas, entender este nuevo desorden mundial en la tarde de Radio Mundo, en los estudios de Radio Mundo, con la hora global. En Asunción tuvo lugar este fin de semana y el lunes un evento internacional que en nuestras latitudes concita regularmente siempre atención, luego curiosidad y habitualmente un poco de hastío. Tenemos que ser realistas. La cumbre del Mercosur semestral, destinada a un cambio de liderazgo, esta vez deparó algunas particularidades. El ingreso de un nuevo país en forma plena, una canciller que reconoce que su país fue un lastre para el grupo, un presidente que no va y otro con cercanía ideológica que lo critica. Críticas cruzadas, algunas contra el presidente ausente, otras previas contra Lula o contra Arce por su supuesto o no autogolpe por parte justamente del faltante. ¿Ha sido la cumbre de la discordia, como tituló algún diario o no solo diario, sino algún portal hoy en la mañana en México? No hay, por otro lado, una alineación de algunos países hacia una actitud más aperturista, que era justamente lo que estaba en debate en el seno del grupo. Lo veremos con la presencia de Magdalena Vaz, profesora agregada de Derecho Internacional Público de la Universidad de la República, investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay, profesora de Retos y Dinámicas Globales en la Universidad de Monterrey en México y doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenida, Magdalena, por segunda vez acá. Muchísimas gracias, Gustavo. Como siempre, un gusto estar contigo y con tu audiencia para debatir sobre esta cumbre que volvió a poner al Mercosur en las portadas de los diarios y volvió a ser interesante. Sí, a ver, me estoy quedando en el interesante ese. Yo no tengo dudas que una cumbre semestral donde hay un cambio en la presidencia pro tempore de la misma, que de alguna forma lidera todo el aparato burocrático del grupo, una vez cada 6 meses. Alguna vez se debatió si no tenían que hacer, digamos, interregnos un poco más largos o más cortos. Eso es algo en lo que no me quiero meter, bueno, no tengo ni idea. Sí nos parece que cada presidente pro tempore que sale y otro que entra tiene una lista de acciones hechas o por hacer, que a veces son largas, pero cuando eso empieza a puntearse, se empieza a hacer una especie de checklist. No hay demasiada cosa en esos semestres. Entonces, pasa a interesarnos, Magdalena, ese interesante desde otro punto de vista, es decir, de una especie de show mediático, una especie de puesta en escena de algunos presidentes. Muchas veces coinciden con elecciones o cambios de presidencia, por lo tanto, el que se va quiere irse bien y el que viene quiere dar la nota, pasa mucho. Ahí también tenemos que chocar, y esto es una opinión mía, con el nivel de la clase política latinoamericana, que es un poco complicada a veces, y también chocamos porque estamos en un estadio, no sé si lo compartís, donde no podemos desprendernos de la ideología en el momento de coordinar gestiones, y por un lado o por otro termina incidiendo eso. Ahora, vemos de vuelta otra reunión de Mercosur donde hay Peñarol y Nacional, donde hay este tipo de cosas. O sea, perdona que te lo pregunte así tan a lo bruto, digámoslo así, porque... No, bueno, yo no soy muy futbolera. No, pero lo quiero tomar con alguien de la calle, viste, que ve esto y le parece eso. Bueno, lo primero que tendría para destacar de esta cumbre son las que yo considero las dos frases centrales de la cumbre. Una de parte del presidente Luis Lacalle Pou y otra de parte del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. La de Lacalle Pou todos se deben imaginar cuál es,
que fue que dijo que si el Mercosur es tan importante, y para él lo es porque lo aclaró creo que en más de una oportunidad, si es tan importante deberían estar todos los presidentes, haciendo foco en la ausencia de Milei, que estaba en Camboriú, en Brasil, en la conferencia de la Acción Conservadora. Algo que es bien interesante porque no era una conferencia de presidentes en la cual se dirimen los destinos de la región y por ende los destinos también de cada uno de los países, sino que hacía referencia a un tema ideológico, a las derechas americanas que se reúnen para discutir. Y bueno, se han viralizado algunos videos también bastante polémicos, Sí. que todos los conocemos y no vamos a hacer foco en eso, pero que suman a este efecto que tal vez no fue el mejor para un momento en el cual la idea era hablar de unión, la idea era hablar de presencia, de seguir juntos y no de elegir otra instancia. Esa es la primera frase, pero tengo otra que fue la que dijo Lula y hace referencia a lo que mencionabas sobre la ideología. Lula fue muy claro, nunca fue necesario tener la misma ideología para ser miembros del Mercosur, para negociar, para decidir juntos. Y no va a ser necesario ahora, eso lo agrego yo. Y en realidad podríamos poner muchos ejemplos, pero me gustaría poner el ejemplo de la Unión Europea al día de hoy. No es necesario tener la misma ideología para seguir juntos los 27, más allá de que, bueno, tienen sus bemoles, como también los tenemos de este lado del Atlántico. Estoy tentado de provocarte, pero no. Bueno, puede ser, pero pensemos en la situación de Francia, que Sí, Macron tiene una situación interna difícil, vamos a decirlo así, cambiante, movida, provocada por él. Más allá de sus propias intenciones. Exacto, sí, más allá de sus propias intenciones, porque pierde 2 veces. Exacto. Habría que pensarlo de esa manera. Pensemos en la situación de España, que tampoco es sencilla, en Italia y en Hungría, más cercanos a la extrema derecha o dentro de la extrema derecha. Pensemos en Alemania con un gobierno de coalición, o en Suecia y Finlandia también con gobiernos de centro derecha, pero en coalición. Ideológicamente muy diferentes, pero igualmente juntos, igualmente unidos, igualmente haciendo frente a los desafíos globales y regionales. Y en esto también traigo las palabras de Lula da Silva, que dijo que era su cumbre número 19, su cumbre del Mercosur número 19, pero nunca había visto tantos desafíos regionales y globales al mismo tiempo. Es un momento bisagra en el mundo y en todo el planeta, porque busquemos donde busquemos en el mapa, vamos a encontrar un foco de problemas, o vamos a usar la palabra, me gustó mucho la palabra desafíos, porque cada región tiene hoy sus desafíos muy complicados. O sea, no son desafíos coyunturales, a veces son estructurales en muchos de los casos. El Mercosur, sin embargo, en cada reunión, aunque tú sos optimista por lo que veo en cuanto a la actitud, ahí está, unionista de sus miembros, en cada unión deja entrever que hay como no avances y la gente o quien ve esto desde afuera lo atribuye muchas veces a no avances en el sentido de puede estar presente la ideología, tú lo relativizaste un poquito ahora, pero utilizando otras razones para ver por qué ese no avance puede ser posible. También se habla mucho del peso específico muy importante de 2 países y el peso relativo un poco menor de otros. Esa asimetría ¿no está complicando un poco la gobernanza a la larga? Es decir, porque la asimetría tú traías a Europa. Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo que no es lo mismo Dinamarca, Noruega que Alemania. Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo que no es lo mismo Austria que España. Bueno, ahí está un poco más cerca. Pero quizás por ser tantos países se diluye un poco el peso específico en las cosas chiquitas, en las cosas cotidianas de los países poderosos. El tema es que acá tenemos países muy grandes y países muy pequeños.
se limita entonces a una especie, ya sé que no sos futboleras, pero no hay una especie de espíritu de Peñarol Nacional al final, es decir, los dos grandes terminan ellos decidiendo y yo me alineo con uno o con otro. Puede haber ahí una razón de este clima, vamos a llamarle así, clima un poco... De época. Creo que es el clima de época. Puede ser. Y quizás alguien dijo, un analista dijo hace algunos años, que lo que le faltaba al Mercosur eran más países. Es decir, con Colombia dentro, con Perú dentro, con Chile dentro, quizás esa asamblea se comportaría de otra manera. Sería más balanceada, siguiendo ese razonamiento. Siguiendo ese razonamiento. ¿Te suena muy chocante ese razonamiento? A ver. Estoy tratando de encontrarle los defectos al de hoy. Sí, pero primero veamos el contexto. A mí me gusta mucho mirar el contexto, empezar desde el contexto para después analizar nuestro objeto de estudio del día de hoy, que es el Mercosur. Estamos en un momento de entropía, esta palabra que viene de la química, de la física. No es un momento ordenado, no estamos durante la Guerra Fría, que el mundo era mucho más simple. Era más ordenado, bien usada la palabra. Exacto, era más ordenado. La entropía es la ausencia del estado del orden, la ausencia de un estado ordenado que convengamos que es único. La entropía es muy diversa, es caótica. Estamos en un momento de entropía, estamos en un momento que, como alguna vez dijo The Economist, es un momento Mona Lisa de la economía internacional. ¿Qué es esto del momento Mona Lisa? Todos pensemos en ese cuadro tan famoso que tenemos en la mente. Depende de dónde la miremos, vamos a ver o una sonrisa o una mueca, o nos va a estar mirando fijamente, o va a ser una burla. Bueno, todas esas dinámicas se dan al mismo tiempo. Y depende de dónde pongamos el ojo, dónde pongamos nuestro foco, nuestro objetivo, una va a priorizar frente a la otra, ¿sí? Este es el escenario internacional, pero también estamos en un escenario en el cual las regiones vuelven a tener importancia. ¿Sí? Si nos vamos a temas comerciales, y aclaro desde ahora que el Mercosur no es solo comercio, pero veamos los temas comerciales, que tal vez es donde hay hoy... se le está dando una importancia renovada, más allá que en los temas sociales también hay discusión. Pero si nosotros vamos a los temas comerciales, los patrones de comercio en la actualidad están siendo regionales. ¿Sí? Rebecca Greenspan, que es la secretaria general de la UNCTAD, ha acuñado un término desde fines del año pasado, que es el de poliglobalización, porque la globalización se está dando en polos. Sí. Y una de las características es justamente los patrones comerciales regionales, pero también lo hacemos para evitar disrupciones en las cadenas globales de valor. Hay otros motivos. Es muy interesante eso que estás diciendo, porque, perdona que te haya interrumpido, pero... para mí es muy relevante eso, porque hay un debate muy lineal, muy simple, en el sentido de la muerte de la globalización, de que la globalización produjo estas cosas y quizás el tiro en el pie que se dieron las potencias es que hicieron una gran transferencia de tecnología y conocimiento a países muy pobres para globalizar y poder producir los iPhone en China y ese tipo de cosas que se decían, o Sony en África, y terminás esos países que eran antes, como digo yo, canchas de fútbol, y son países que tienen un sector industrial, que tienen una educación que ha mejorado básicamente por esa delegación de producción en ese país, y de hecho se han creado países intermedios, hay por lo tanto potencias regionales intermedias, se ha, no quiero usar la palabra de democratizar, no la voy a usar, se ha distribuido la producción mundial en distintos sectores, mucho más que antes, no está tan concentrada, y podría haber una especie de reacción, por ejemplo de Estados Unidos, en desglobalizar el mundo, o intentar hacerlo. Sin embargo, esa mirada que acabas de decir apunta a otra cosa, apunta a que la globalización vino para quedarse, ya es una forma de hacer las cosas que no abandonaremos, pero desde un punto de vista más regional, si lo entendí bien. Sí. Esa imbricación entre los países, esa complementariedad, no deja de existir. Exacto, y de hecho a esto le tenemos que sumar una reemergencia de los factores geopolíticos, ¿sí? Que los vemos en el comercio, pero también los vemos en otros ámbitos, porque tenemos lamentables conflictos armados que se están dando... Sigue siendo un mundo en guerra. En este momento, ¿sí?
Y siempre es bueno recordar que vivimos en un país pacífico, que vivimos en paz y que nos podemos levantar y que no hay una bomba una cayendo. región pacífica también. Exacto. Que eso hay que valorarlo. Sí, claro, y lo deberíamos valorar todos los días. O sea, hay una reemergencia de los temas geopolíticos. La geopolítica importa de otra manera también. También hay una reemergencia de un proteccionismo que algunos dicen que está disfrazado de políticas industriales. Pensemos en el caso de Estados Unidos y toda su apuesta a la electromovilidad, a las baterías, etcétera, que ya hablaremos de eso, porque tú mencionaste el ingreso de Bolivia al Mercosur. Y ahí aparece el triángulo del litio. Ya lo hablaremos en unos minutos. Vean cómo estamos armando un puzzle, ¿no? No, es que es así. Esta pieza nos sirve para hablar del ingreso de Bolivia con el triángulo del litio. Entonces tenemos un mundo que es diferente, que es más complejo, que es más entrópico, como mencionábamos, que se da el efecto Mona Lisa de manera muy, muy clara. Y en ese mundo en el cual las regiones tienen más importancia, porque de hecho tienen más importancia, yo no creo que la globalización haya desaparecido. En todo caso, lo que se retiró, como dice Dani Rodrik, es la hiperglobalización, es la globalización de máxima. Pero globalizados vamos a seguir estando. Muy difícil que esto tenga vuelta atrás. Se va a transformar o se está transformando. Claro. Sí, eso, te agradezco el comentario porque, digamos, hay autores que sí mencionan eso, pero están siendo a veces un poco avasallados por esa ola de moda de o todo va para atrás o no. Entonces, cuando empezamos a ver titulares todos los días de que hay sanciones para un lado o para otro, tú empiezas a imaginar un mundo en guerra, que lo está. Sí. Hay muchos tipos de guerra, hay muchos estilos de guerra. El mundo está en guerra. No lo vamos a decir para que alguien se espante y salga corriendo, pero el mundo está en guerra. Hay otros tipos de guerras, como decía. Pero es cierto que, por ejemplo, hoy no se sanciona a otra potencia porque dependo para mi propia industria o mi propio sector industrial o mi propia infraestructura industrial de muchos de los materiales que esa potencia a quien quiero sancionar me provee. Por ejemplo. Exacto. ¿Ah? Por ejemplo, yo puedo estar, para no hablar de Estados Unidos, escandalizado porque el coche más vendido en mi continente no es de mi continente. ¿Ah? Puedo querer sancionarlo con aranceles, pero después me doy cuenta de que los propios fabricantes de los coches de mi continente, que sobrevivieron por ahora, tienen su principal mercado en esa nación que quiero sancionar. Entonces, ese tipo de cosas no se pueden echar atrás, porque el mercado ya tiene esa vida propia. Entonces, exacto. El comercio se está viendo de otra manera. Claro, sí. Entonces ahí tú decías, bueno, es muy importante ver quién entra, quién no entra y si el Mercosur empieza a tener vida propia. Yo te hacía referencia a esa asimetría porque yo te había puesto en alguna de las potenciales preguntas que pensaba hacer si el Mercosur es una especie de trampa para cazar ratones en el sentido de atraer países chicos. Pero estamos empezando a ver que por más detractores que tenga, tiene un funcionamiento que sigue sobreviviendo a las crisis. ¿Son necesarios los bloques? Sí, yo creo que sí. Yo creo que son necesarios. Porque eso estuvo en discusión también. Sí, claro que sí. Más en un momento en que, reitero la idea, las regiones cobran relevancia en temas comerciales, aparecen nuevos conceptos. En este mundo pospandémico con disrupciones en las cadenas globales de valor, donde el offshoring empieza a perder adeptos porque tenemos a los hutíes en el Mar Rojo que hacen que se desvíen los buques del Canal de Suez hacia el Cabo de Buena Esperanza. Entonces son 6.500 kilómetros más dinero, ¿sí? Donde tenemos la sequía. Todo. Exacto, tenemos la sequía en la zona de Panamá, bajando los niveles del agua del canal, y esto hace que incluso Estados Unidos esté pensando si no tiene que conectar vía terrestre el oeste con el este
para mercadería simplemente, y esto sería muy costoso. Entonces, en ese mundo las regiones cobran relevancia y aparece un nuevo concepto, que es el nearshoring. Ahora negocio con los que están cerca. Y a esto se le agrega algo más, el allyshoring. No solo quiero negociar con los que están cerca, sino que quiero negociar con aquellos que son amigos, que son aliados. Pido comercio, pero también pido democracia, derechos humanos, valores compartidos. Por eso decíamos el mundo es otro. De acuerdo, pero ahí no estás contradiciendo un poco lo que hablábamos hoy, es decir, estoy volcándome por una actitud defensiva de vuelta a esconderme en lo ideológico o ir a mi nicho ideológico. Bueno, es lo que hace Estados Unidos ahora. Sí. Lo viste de nearshoring porque buscó a México, por ejemplo, claro. Tesla instalándose, o bueno, con el proyecto de instalación un poco retrasado por la crisis del agua en Monterrey, a 2 horas de Texas. Ni que hablar. Sí, o sea, a 2 horas de Texas. Eso es lo que habría que mostrar. Ese es un ejemplo bien claro del nearshoring. Pero por otro lado, también es un aliado, forma parte del TEMEC, sí. Lo que sería el NAFTA 2.0, el acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México. Las regiones importan. Pero, si te parece, vamos al Mercosur, este tema ideológico que me mencionabas, y vuelvo a la idea del principio. No hace falta pensar igual para ser miembros del Mercosur. Y me parece que es bien interesante esta idea, porque ya sea que se luchen por las ideas de la libertad, como tanto hizo foco Mondino, o se busque un Mercosur, sí que sea comercial, pero que también sea social, que también busque la convergencia estructural, la reducción de asimetrías, hay ideología en todos ellos. La ideología no solo la puedo ver en el otro, el que piensa diferente a mí. La ideología también existe en mis palabras, en las palabras de todos, ¿sí? A ver, no, está bien, está bárbaro. Estoy tratando de siempre utilizar palabras para resumir, pues un toque que tengo, para resumir un poco los conceptos. Te veo muy optimista en ese sentido. Sí. En realidad, de los discursos y de la acción y de ver la actitud, digamos, de los presentes, se desprende mucho eso, sí, es lo que se ve. ¿Podríamos decir que se ha madurado? ¿En el Mercosur? Sí. Pasaron 33 años desde... Porque esta visión negativa que yo te daba estuvo presente. Y creo que sigue estando. Fue muy patente y sigue habiendo algo. Yo por eso te lo pregunto. Sigue estando, pero el Mercosur ha sobrevivido y creo que va a seguir sobreviviendo más de 33 años, vamos 33. Pero tiene un gran debe. Y aquí voy a ser muy crítica, a pesar de que soy optimista, voy a ser muy crítica. Y ese gran debe es la comunicación. El Mercosur es invisible para la ciudadanía, salvo en las chapas de los autos, 0 kilómetros, en el caso de Uruguay, o en los pasaportes. Creo que en la cédula no, pero me tendría que fijar. Nos podríamos fijar a ver si en la cédula está. Pero en los pasaportes y en las chapas de los autos... ¿Está? No. Entonces, en los pasaportes y en las chapas de los autos vemos al Mercosur. ¿Dónde más vemos al Mercosur? En el día a día. Esa es la pregunta. Generalmente no lo vemos. En Montevideo sabemos dónde está la Secretaría del Mercosur porque está acá. Claro. Tal vez en Paraguay, con tantas obras del FONSEM, del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, sí lo podemos ver más. Al ingresar después del aeropuerto en Asunción se ve esa costanera con fondos del FONSEM, que cambió totalmente el ingreso a la ciudad. Pero en el resto de los países, ¿dónde está el Mercosur? El gran debe es la comunicación, que toda la ciudadanía, desde el kiosquero que me vende los diarios, hasta la CEO de una gran empresa o un profesor de biología, sepa qué es el Mercosur, para qué sirve y por qué el Mercosur en realidad está alrededor nuestro. Magdalena, después de 2 minutos que les pedimos a los oyentes para algunos mensajes comerciales, después de los cuales vamos a volver a la hora global, vamos a ver qué desafíos tiene el Mercosur, esto que dice Magdalena, también su performance económica de los últimos meses o años, que también es un desafío,
hay que revertir algunas cosas, pero lo volvemos a ver a la vuelta, amigos. No se vayan, que nosotros seguimos acá. Nosotros seguiremos acá porque sabemos que ustedes están allí. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos. Seguimos en la tarde de Radio Mundo, seguimos en el 1170 AM de vuestro dial, seguimos aquí en los estudios de Radio Mundo haciendo La Hora Global con la presencia de Magdalena Vaz, muy optimista con el Mercosur, nosotros tratando de tirar algunos misiles para ver si no dejamos en evidencia los desafíos que entendemos que tiene. Y muy rápidamente vamos a ver algunos números para ubicarnos en que es un momento donde los presidentes deben empezar a tomar algunas decisiones sobre las cuales le quiero preguntar a Magdalena, porque es hora de también ver un poco el futuro. Para los que nos están viendo en video, tenemos ahí el crecimiento promedio del resto del planeta y del Mercosur. Ha crecido poco, pero ha crecido poco desde hace bastante tiempo, bastante menos que el Mercosur. Son economías que están empezando a tener desafíos en cuanto a incluso, como diría yo, una especie de crisis de identidad en cuanto a si esto es realmente una agrupación de integración o debió ser primero una especie de complementariedad económica, como era por ejemplo el CAUSE y el PEC para nosotros. Vemos ahí también que las importaciones y las exportaciones del grupo están desfasadas. Estamos con balanzas comerciales negativas a través de los años. Estamos viendo allí unos 12, son 11 años de diferencia, ¿no? Sí, 11 años, estoy haciéndome las cuentas, sí, los últimos 11 años. Eso es algo que hay que ver. Hay también, de hecho, y se dijo en la reunión, un nivel de comercio intragrupo pequeño. Sí, 10-12%. 10-12%. Es cierto que hubo sequías. Es cierto que hubo sequías en Uruguay y en Argentina, sobre todo en Entre Ríos. Es cierto que en el caso de Brasil, además, tuvo cosechas con variaciones anuales a la baja, digamos. No tanto Argentina y Uruguay, a pesar de que tuvieron sus problemas. Se vio mucho en la soja. Brasil bajó la soja y en los volúmenes de Brasil eso es importante. El maíz también. Pero seguimos teniendo, además, que hablar, que no hemos mencionado todavía, Magdalena, al elefante en la habitación. El 44% de las exportaciones de 2023 fueron para Asia, y ese Asia tiene un nombre. China. Y solamente un 12% del comercio intrazona. Al resto de la región un 11%, al resto del mundo un 7%, y América del Norte un 11%, Europa un 15%. Europa tiene una presencia que no está mal para todo lo que tenemos que ver en el resto del mundo y con quien de hecho no tenemos acuerdos comerciales como bloque, ¿no? Por lo tanto, ese 15% no estaría mal, pero obviamente debe crecer. Estos son números del último informe de la CEPAL del 2023 sobre la economía del Mercosur. Y ahí, eso lo sumo a los desafíos de los que tú hablabas en cuanto a comunicación. Sigo sin ver, bueno, esto es muy referencial, es muy autorreferencial, pero seguimos sin ver, más elegante queda así, que a través de los años, 33 años tú decías, sigue no estando clara que haya una integración económica que deba guiarnos. Algunos economistas siguen siendo bastante porfiados en que debíamos haber encarado una complementación, no una integración, porque somos muy competitivos en demasiados rubros. No quiero meterme en economía, te lo aclaro, Sí. te prometo que no lo voy a hacer. Pero son temas que hacen también al relacionamiento entre los países. Entonces, como esto nació en un primer momento como una especie de acuerdo de complementación económica en el sector automotriz entre Argentina y Brasil, allá, al principio de los tiempos, al cual nos subimos al avión muy rápidamente, Paraguay y Uruguay, uno queda con esa duda de si no debiera en 33 años haber decidido un destino económico, un rol dentro del grupo. No sé si me estoy explicando en mi duda.
No, está perfecto y hay varios elementos para analizar en una sola pregunta. Entonces, perdón. Sí, primer elemento para analizar, el mundo es otro. No podemos comparar el Mercosur de los inicios con hoy, 2024, con China disputando la hegemonía global. O sea, la presencia de China no solo está en el Mercosur, está en todo el mundo. Y esto ha cambiado sustancialmente. Por eso, desde diferentes gobiernos de Uruguay se ha peleado por poder tener algún tipo de acuerdo, ¿sí? En realidad algún tipo de acuerdo con terceros, ¿sí? Más que nada tratados de libre comercio, primero con Estados Unidos. Deben de recordar la frase de Vázquez: el tren pasa una sola vez, ¿sí? Es una frase muy, muy repetida con el paso del tiempo. Y por otro lado, también en la segunda presidencia de Vázquez y en esta presidencia, la idea de ese acercamiento a China, ¿sí? Que creo que no solo tiene que ver con Uruguay en China o el Mercosur. En China también hay intereses de China, pero están más en Brasil o tal vez en el triángulo del litio, como mencionábamos. Eso por un lado. Por otro lado, tengo 2 puntos más, pero por otro lado, ¿en qué estamos de acuerdo y en qué no? Y acá me gustaría traer a la mesa a Félix Peña, el especialista argentino, que él dice muy claramente: no hay ningún tipo de duda sobre la dimensión existencial del Mercosur. Queremos estar juntos. El problema es cómo lo vamos a hacer. Claro. Las diferencias están en el cómo. Y ahí es donde podemos encontrar justamente esta diferencia de los tratados con terceros estados, que lo podemos retomar en unos minutos. Y el tercer elemento que me gustaría destacar, que es uno de los temas que fue central en la cumbre de presidentes, o en los discursos de los diferentes presidentes y de la canciller Mondino, que es, bueno, queremos ser un mercado común, no lo hemos alcanzado, ni siquiera alcanzamos la etapa anterior, que sería la de unión aduanera. ¿Por qué no pensar aún en la etapa anterior, que es la de zona de libre comercio, y tener una zona de libre comercio eficiente, sin ningún tipo de medidas que afecten el comercio mutuo, el comercio entre las partes? Llámense las licencias automáticas o no automáticas de importación en Argentina, con el nombre diferente que han tenido en sus diferentes versiones y reversiones, pero también puede ser la tasa consular en el caso de Uruguay, ¿sí? Tenemos diferentes elementos allí que nos hacen pensar que hay que cuidar la zona de libre comercio, hacerla eficiente, y después que tengamos eso, seguir avanzando. Ese fue uno de los temas, y de hecho fue uno de los temas de la presidencia pro tempore de Paraguay, y me animaría a decir que va a continuar en la presidencia pro tempore de Uruguay. Pero, y acá vuelvo con el optimismo, porque yo creo que al Mercosur le hace falta defensores. Estoy convencida de eso, y que la falta de comunicación es terreno fértil para la crítica. Si yo no conozco qué es lo que se hace, voy a criticar, porque además el otro no tiene argumentos para rebatir esa crítica. Bueno, justamente al Mercosur le faltan defensores, pero le falta sin duda una mejor comunicación. ¿Sí? Eso es así. Y aquí viene este punto que vuelvo a ser positiva y a ser optimista, que tiene que ver con lo que tenemos. Ayer, tanto el presidente de Paraguay, de Brasil, como en parte el presidente de Uruguay, también hizo un agregado, dijeron cuáles son los fuertes del Mercosur. Tenemos recursos para hacer frente a la crisis en la soberanía alimentaria. Tenemos recursos hídricos, ¿sí? Que bueno, que podría parecer un eufemismo para los montevideanos con lo que pasamos el año pasado. Yo no vivía en Montevideo, pero sí estaba en Montevideo justamente en el peor momento de la crisis hídrica. Tenemos también, y creo que esto es clave, tenemos minerales críticos. Sí. Sobre todo para los desafíos que implican la transición energética. ¿Por qué es tan importante
el ingreso de Bolivia. Puede ser por un número también, no lo dudo. Uno más, la unión hace la fuerza, Sí, vamos a hacer más. Lo del número yo te lo decía por una especie de efecto que lo ves entre las personas también cuando se agrupan o entre entidades, donde el número da un efecto psicológico a veces, Sí, sin duda. donde deja de aparecer el padrino de todos, el que tiene la última palabra, y empieza a darse una actitud más de asamblea. Más de bloque, más de conjunto. Claro. Yo siempre Sí. imaginé, por ejemplo, una Colombia dentro, que es una economía poderosa. Sin duda variaría mucho el diálogo dentro del Mercosur. Pero era por eso, Sí, perdón, pero era un paréntesis corto. El tema del litio, como decíamos, esencial para las baterías, para la electromovilidad, algo que puede cambiar. Pensemos que el triángulo del litio, Bolivia, Argentina, pero sobre todo Chile es estado asociado, concentra el 65% de las reservas conocidas del mundo. Por eso también la Unión Europea tiene ese renovado interés en la región. No pensemos que la Unión Europea tiene un renovado interés en la región porque sí hay otros elementos. Y tal vez debería decir en la región ampliada porque hay un renovado interés de la Unión Europea en América Latina. Sí. Un poco para hacer contrapeso a la figura de China, tal vez para hacer contrapeso a la figura de Estados Unidos en los años anteriores, pero el renovado interés es indiscutido. Ahora baja ese interés por las elecciones en el Parlamento Europeo, por los propios problemas que tienen los países internamente. Si vamos al caso del acuerdo Mercosur-Unión Europea, bueno, por las exigencias ambientales de la Unión Europea, que son unilaterales, no son negociadas, tal vez. Esa es la gran crítica que deberíamos hacer. Nadie está diciendo que cuidar el medio ambiente, que proteger determinados sectores sea malo. Sin embargo, si hay dos partes y una conforme a su ordenamiento jurídico hace agregados que los quiere imponer, obviamente no parece ser un socio estratégico, sino más bien una imposición. Sí, nosotros tenemos que entender que lo de socio estratégico, tanto Europa como Estados Unidos, como Rusia y China también, se lo toman muy en serio. Sí. Son pocos los que son socios estratégicos. El otro día yo daba una charla sobre Estados Unidos e Israel y explicaba que el socio estratégico para Estados Unidos son muy pocos en el mundo. Y es una sensación muy parecida de hasta que la muerte nos separe. Hay que pensarlo un poco así muchas veces. No va a dejar de apoyar a algunos o a otros o manejarse con unos u otros porque los que considera socios estratégicos están siempre en el radar. Exacto. Ahora, escuchando todo lo que tú decías, se me ocurre qué importante que pasan a ser. A mí me gusta mucho los juegos de roles, no sé, es decir, tenemos tipos de países diferentes en este planeta. Algunos son dominantes y nosotros no somos un país dominante. Entonces no estamos acostumbrados a pensar como un país dominante. Muchas veces sacamos conclusiones que son las de un país chico. Un país dominante piensa de otra manera. Está en guerra. No puede confiar en cualquiera. Entonces, una región que es pacífica, que no es conflictiva, que mantiene sistemas de gobiernos y económicos estables, pasa a tener un valor importante en alguien como Europa o Estados Unidos. Y eso va un poco de la mano de lo que tú decías, es decir, somos una región que también en esa pequeña ventaja para muchos se te empieza a transformar en una gran ventaja en un momento de conflictividad. Sí, sin duda, y en un momento de transición energética. Tú hoy no lo dijiste, porque hablabas de México, pero de hecho, otra frase iba acompañada de lo que tú estabas diciendo, eso se da porque estoy saliendo de Asia. Si estoy saliendo de Asia, ¿dónde voy? Entonces, bueno, tenemos un lugar amable, por decirlo de alguna manera, confiable, donde pueden venir. Ahora, volvemos a los defectos. También tenemos que dialogar de una forma un poco más cohesiva, aunque Europa, como tú dices, se maneja muy unilateralmente siempre. Los tiempos históricos son otros. Europa siempre se manejó así, pero no son los mismos los tiempos de ahora que los de la colonia. Hay poderes de negociaciones que pueden seguir estando del otro lado un poco más pesados que de este lado, pero no es la misma simetría que antes. Un Brasil hoy es escuchado.
Sí, sin duda, porque es una potencia emergente, pero quiero agregar algo de Uruguay, que lo hemos mantenido durante los últimos años. Uruguay es una de las pocas democracias plenas en el mundo, conforme al informe que realiza anualmente The Economist. Creo que entre 21 y 22 va cambiando año a año, y en América Latina nos encontramos con Costa Rica, nos encontramos con Chile y Uruguay como democracias plenas, las únicas, ¿sí? Estados Unidos no lo es por su forma también de votación, pero bueno, ella tendría que hablar de las Américas, no de Latinoamérica. Canadá sí lo es. Hay muchos elementos que se tienen en cuenta, pero me parece que eso es algo muy positivo para destacar, porque tú decías un país chico con mentalidad de país chico, sí, pero democracia plena. No, de acuerdo. Ya quisieran, no lo otros, estaba menospreciando, sí, simplemente que es cuando hay una mirada geopolítica, las potencias tienen una forma de pensar diferente. O sea, priorizan determinadas cosas que otros países quizás no le prestan atención. Los temas de seguridad y defensa son fundamentales para ellos. Sí, y se meten en los temas comerciales también. Se meten en los temas comerciales, o sea, ven el mundo de otra manera. No digo que esté bien. Digo que sí, es diferente. Es un destino que algunos han elegido, a otros les ha caído, pero coincido. Es así. Nosotros tendemos a ver más todo en base a que nos va a ir bien cooperando, llevándonos bien, y queremos habitar un vecindario amable. Que afortunadamente en temas de paz lo hacemos. Ellos quieren ser el alcalde del pueblo. Nosotros queremos un vecindario amable, es ser buenos vecinos. Entonces, claro, son roles distintos. Sí, son roles distintos, sí, es cierto, y bueno, conviven. Ahí está. Esos roles. Tú ves entonces a Bolivia ingresando, tú ves el Mercosur fortaleciéndose estratégicamente con esto. Sí, y probablemente generando más interés. Y hay un elemento más. Me gustaría hablar de las dos posiciones que se vieron ayer en la cumbre, pero también quiero hablar de un elemento extra que va a ser fundamental en la presidencia pro tempore de Uruguay, que es que Brasil dijo de manera muy clara que está abierto al diálogo con China por un posible acuerdo, incluso con diferentes modalidades por Estado, que este fue el reclamo de larga data de Uruguay, o sea, de varios gobiernos. O sea, esto atravesó partidos políticos en Uruguay, todos prácticamente. Entonces ese es un elemento que creo que va a ser fundamental para la agenda de Uruguay en su presidencia pro tempore en el medio de elecciones presidenciales y legislativas. O sea que va a haber un cambio, que vamos a tener un presidente electo junto con el presidente todavía en funciones, que probablemente ambos asistan a la cumbre, como es la costumbre en Uruguay, siempre ha sido así. En estos temas, en realidad, como uruguayos, no esperamos muchos cambios. Creemos que va a haber una coherencia en el seguimiento de esa aspiración. Sí, yo creo que sí, porque además es algo que nos caracteriza en el mundo, me animaría a decir, y de lo cual deberíamos sentir orgullo. Porque incluso esos discursos aquí dentro no son resistidos, es decir, todos llegan a conclusiones muy parecidas. Y además... Muy cortita porque vamos a otra tanda. Perfecto. Además creo que es momento de devolver la cortesía de Luis Lacalle Pou, la cortesía que había tenido Vázquez en su momento, de solicitarle que lo acompañara a diferentes reuniones, y es momento de hacer lo mismo con quien sea. Y ojalá se haga costumbre, porque es un capital político. Sin duda. Eso es un capital político. Por sí o por no, así nos vamos a la tanda. ¿Hay otro Lula? Hay un Lula con mirada mucho más global. Ok, a la tanda, amigos. En 2 minutos nos volvemos a encontrar aquí en los 1170 AM de vuestro dial, por si le preguntan qué radio está escuchando. Muchísimas gracias, ya nos vemos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. 15 y 49, amigos, perdón, ya me estaba yendo varias horas hacia atrás. Aquí en La Hora Global, aquí en el 1170 de vuestro dial, aquí en el paralelo 35, intentando entender ya no este desorden mundial, sino este desorden regional para muchos, que fue siempre mercosuriano,
pero debo reconocerle al optimismo de Magdalena que vive y lucha, pervive este grupo, a pesar de muchos desencuentros, y a uno siempre lo deja optimista la potencialidad de la región, ¿no? Es impresionante. Sí, de hecho soy optimista justamente por eso. Sí, soy optimista y soy crítica también del Mercosur, claro, porque decir que el Mercosur bueno, a mí me pasa eso, esa es invisible. Qué lástima. Mi crítica es qué lástima. Claro, pero decir que el Mercosur es invisible para la ciudadanía debe ser una de las críticas más fuertes al bloque. O sea, no sabemos qué hace, para qué sirve. Entonces eso es terreno fértil de críticas, con fundamento o sin fundamento, pero es terreno fértil para las críticas siempre. Vamos a la hoja de ruta que debería haber, o las soluciones, o para dónde deberíamos encauzar nuestro futuro. Con este giro, doble giro, vamos a llamarle doble giro, de Argentina y Brasil, donde Argentina pasó de ser un Alberto Fernández a ser un Milei. No estoy hablando de aspectos personales de los presidentes, sino de las posiciones en cuanto a, como dije yo, el elefante en la habitación que es China. Y también el giro, de alguna manera, de Brasil, que también cambió de presidente en los últimos años, en los últimos tiempos. ¿Cómo están las posiciones de ambos? ¿Cómo podemos interpretar hoy que a la calle, porque es el que está ahora, digamos, el que planteó este tema, el que habló del lastre, sí, ¿cómo está potenciado o no la calle en este momento, o el Uruguay, que sería la calle, en esa mesa de negociación? Es decir, ¿China sigue siendo para ti el tema? Creo que China es uno de los temas que a la presidencia pro tempore de Uruguay, recordemos que rota cada 6 meses en orden alfabético entre los diferentes miembros, por eso Paraguay se la pasa a Uruguay y son los encargados de organizar las reuniones y de cierta forma también tienen una injerencia superior en la agenda porque son los encargados de armar la agenda. ¿Sí? Quien organiza la reunión arma la agenda y puede establecer algunos temas. El diálogo político con China es un tema fundamental. Es un tema central que a Uruguay le interesa, pero también le interesa, y así quedó establecido en el comunicado conjunto de los presidentes, retomar el diálogo con la Unión Europea y con otros terceros con los cuales se están desarrollando diferentes acciones de relacionamiento externo. Una que se hizo referencia muy especialmente porque se iniciaron las negociaciones durante la presidencia pro tempore de Paraguay es con Emiratos Árabes, con cierta ayuda de Uruguay para iniciar esas negociaciones. Así que creo que uno de los puntos fuertes va a ser el relacionamiento externo y dentro del relacionamiento externo China. Recordemos que hoy China, como lo mostrabas en tus gráficos, tiene aproximadamente el 25% tanto en importaciones como exportaciones en el Mercosur. Es el principal socio comercial del Mercosur. Ese mismo porcentaje lo tenían los miembros del Mercosur, o sea, el comercio intra zona anteriormente, más de una década atrás. Entonces, ese es un elemento fundamental. El segundo elemento fundamental, que creo que ya está en la agenda, es medio ambiente, lucha contra el cambio climático. Lo que sucedió con las inundaciones en Brasil, creo que demuestran que el cambio climático está entre nosotros, que estamos en la era de la ebullición global, como dice Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. No lo podemos dejar de ver. Es parte de la agenda y tenemos que seguir en esa línea. De hecho, también el comunicado conjunto de los presidentes hace referencia a ese tema. Y el tercer punto son aquellos temas que están generando cuestionamientos en el comercio intrazona. O sea, ver cuáles son las medidas que están generando disrupciones en el comercio intrazona. No lo dice directamente el comunicado, pero aquí la cuestión es, bueno, busquemos hacer más eficiente la zona de libre comercio. Sí, muchos hablan de barreras no arancelarias. Exacto, y arancelarias también, de los dos tipos. O burocracia que es funcional a una barrera no arancelaria, que en realidad es lo mismo. Sí, estamos diciendo con diferentes palabras que hay disrupciones en el comercio intrazona. Yo me animaría a decir que esos
3 son los temas fundamentales, pero a esto se le agregan 2 temas más que fueron los puntos unos de los puntos fuertes de la cumbre de ayer. Primer tema. Mercosur mucho más que comercio, Mercosur también son aspectos sociales, por eso Brasil destacó la importancia del Instituto Social del Mercosur y la importancia del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur. Esto me parece fundamental porque se contrapone a las ideas de actualización o ayornamiento que tiene Argentina. También me pareció clave, o sea, sí, hay que resumir esto en una frase, es la frase de Lula que dijo: una integración fuerte para el desarrollo de los pueblos, no una propuesta de actualización simplista. Esa es la posición fuerte de Brasil, o la gran apuesta de Brasil, que en Mercosur no es solo comercio. Del lado de Argentina, y me permito dudar si hay algún otro miembro del Mercosur que apoye 100% la posición de Argentina, tenemos esta idea de actualización y ayornamiento en 3 áreas. Institucional, y aquí aparece el rol que van a tener, por ejemplo, el Instituto Social del Mercosur o el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos. Sí. ¿Van a sobrevivir o van a ser parte de otros órganos del Mercosur? Bueno, aquí está la pregunta. Y esto va de la mano con qué rol le damos a aquello que está fuera de la dimensión comercial, sí, debilitada de por sí. Segunda área de ayornamiento es la financiera, y lo dijo Mondino con esa frase tan pegadiza del no hay plata, que tiene que ver, claro, y ella misma la dijo, o sea, no hay plata en Argentina, no hay plata en el Mercosur. Tal vez deberíamos decir que no hay plata en el mundo, ¿sí? Bueno, sí, no estaríamos muy lejos de la realidad. Exactamente. Bueno, el tema del presupuesto y también hace a la estructura orgánica del Mercosur. Y por último, la inserción internacional. La búsqueda de la prosperidad para Argentina es a través de los tratados de libre comercio, ¿sí? Eso es un elemento fundamental y creo que está el fuerte de la apuesta argentina. La pregunta aquí sería si es cualquier tratado de libre comercio con cualquier país. Tú mismo lo mencionabas con el tema del viraje respecto a China, o si en realidad se priorizarán algunos por un tema geopolítico, por un tema de ser aliados o no, o alineados ideológicamente o no. Esa es la pregunta que queda, o las preguntas que quedan abiertas en este sentido, porque no hubo una precisión al respecto. Volvemos al juego de roles, ¿no? Uh-huh. Somos latinoamericanos, es muy factible que lo hagamos con quien quiera hacerlo. ¿Ya? Sí. Si fuéramos partes de un grupo de países de otro continente, no quiero dar nombre, pero empieza con EU y termina en OPA, uh-huh, veríamos con aspectos geopolíticos eso. Es decir, deberíamos tener una visión geopolítica, porque de alguna manera estamos apuntando a un futuro para una personalidad latinoamericana. Pero, no sé, soy pesimista un poco en eso también. Pero ojalá que no, ojalá que tú tengas razón. Bueno, yo quisiera cerrar con la frase de Lula: nunca el mundo ni la región presentaron tantos desafíos como ahora. Es cierto. Magdalena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. El tiempo vuela aquí también, y hemos tratado de dar una visión prolija de lo que pasó entre presidentes que llevan adelante un grupo que aspiramos a que le vaya bien, obviamente, pero los desafíos de 33 años nos han dejado bastante castigados, pero como vemos contigo, teniendo la visión en las fortalezas que tenemos, en las potencialidades que tenemos, hay un futuro esperando. Hay que empezar a caminar, ¿no? Así es. Amigos, muchísimas gracias. Como cada martes y cada jueves a las 15 horas nos volvemos a ver aquí en el 1170M de vuestro dial a las 15 horas. Nos vamos. Chao. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.